puso bombas en jardines de infantes. Y si lo puso no es tan grave. Y vamos a arreglar con el PRO, con los radicales inflacionarios. ¡No! ¡La casta! Pará. ¡La casta es lo que digo yo! Pará, Javier, te digo que... Mauricio, sos vos. ¡No me quemes! Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Sí, dijo bien, Juana Morín ya está conectado con nosotros desde la residencia del gobernador en La Plata, Axel Kicillof. En instantes conversamos con él de todos los temas, pero antes un pequeño anticipo de lo que vamos a hablar durante el programa. Primero, una cuestión que se impone ahora que apareció Macri como jefe de campaña de Javier Milei. ¿Quiénes vuelven en caso de que gane el líder ultraderechista la segunda vuelta, el balotaje? ¿Quiénes son los cuadros que le ofreció Macri para integrar lugares en el gabinete? Los fracasados, como les decía Milei hasta hace poquito, que pueden volver de su mano del equipo de Macri. En un ratito te vas a enterar. También, ¿por qué faltó nafta durante el final de la semana pasada y especialmente durante el fin de semana? ¿Y cómo va a normalizarse esto? ¿En qué plazos? ¿Cuándo terminaría de normalizarse? Sigue habiendo filas aquí en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en las estaciones de servicio sobre avenidas, pero hubo hoy un comunicado de la industria, hace un par de horas nada más, anticipando los pasos por venir, ahora que ya habilitaron la importación de varios buques de gasoil, sobre todo, que es lo que más estaba faltando. El análisis político de mis columnistas, en primera instancia, Lucía Isikoff, bienvenida, buenas noches. ¿De qué vamos a habber? Buenas noches, Ale, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar de la sangría libertaria. Después de la elección del último domingo, la realidad es que no es solo una implosión lo que generó en Juntos por el Cambio, sino que hay una especie de desmembramiento dentro de La Libertad Avanza. Hay una sangría, hay gente enojada, pase de facturas y algunos que están abandonando a Javier Milei, así que nos vamos a meter en ese tema. Bien, hay justamente toda una crisis en torno a Javier Milei y también en torno a Mauricio Macri por este nuevo matrimonio que alumbró la política argentina después de la primera vuelta. Hoy cumple años la democracia, además cumplimos 40 años de aquella vez que volvimos a las urnas en la instancia en la que terminó siendo electo Raúl Alfonsín, y de eso vamos a hablar también. Pero además de eso, Gaby Vulcano nos trae otra cosa. Buenas noches, Gaby. ¿Qué tal, Ale? ¿Qué pasa con los dos principales líderes políticos de los dos grandes espacios que por lo menos hay hasta ahora, Juntos por el Cambio y el peronismo? ¿Qué pasa con Cristina Kirchner? ¿Está en retirada? Y Mauricio Macri volvió para quedarse o de alguna manera llegar a un próximo gobierno, pero de la mano de Javier Milei. Les vamos a estar contando qué está pasando con estos dos dirigentes políticos y cómo siguen las campañas de Sergio Massa y de Javier Milei. Gracias, Gaby. Bienvenido, Axel Kicillof, gran ganador de las elecciones del 22 de octubre. Gracias por quedarte hasta esta hora, gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches, Ale, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, con algo de incertidumbre. La primera es esa, la pregunta que se hace todo el mundo. La incorporación de Macri, el hecho de que Milei se haya subordinado a su estrategia de cara al balotaje, ¿lo beneficia o lo perjudica al candidato de La Libertad Avanza? ¿Qué pensás? No, la verdad que fue todo bastante desprolijo, por un lado, inesperado por el otro, y no lo digo porque el análisis no permitiera pensar que era una posibilidad, sino que los propios dirigentes de los dos sectores, evidentemente, se enteraron un poco atropelladamente, aparentemente toda una movida del propio Macri, a bastante espaldas, ¿no?, de su sector, y todavía estamos viendo cómo se desenvuelven las consecuencias de cada uno de los espacios después de esta especie de acuerdo, de pacto entre Macri y Milei, que aparentemente es un tema bastante
bastante particular o, digamos, circunscripto a los dos, a estas dos personas, ¿no? A espacios más grandes. Así que bueno, cuando uno mira las declaraciones de Lustó, de la coalición cívica, cuando uno mira las declaraciones de Morales, cuando uno mira acá mismo en la provincia de Buenos Aires con los que estoy en contacto, pues son intendentes o dirigentes del radicalismo, o bueno, también incluso de sectores del PRO, no macristas, no tan macristas. Bueno, la verdad que hay bastante, creo yo, bastante perplejidad, y que como uno no tiene por qué interceder o entrometerse en las internas, sobre todo cuando son tan descarnadas de la oposición, más bien los efectos me parece que tienen que ver también con el desarrollo que va teniendo. Una cosa es un acuerdo electoral entre dos fuerzas de cara a un balotaje, otra cosa es lo que se dio acá en la Argentina, ¿no? Y bueno, el Macri saliendo por los canales de televisión, como no lo hizo, se lo marcaba los propios militantes de él, los propios dirigentes de él, como no lo hizo cuando Patricia Bullrich era la candidata, ¿no? Con una intervención muy fuerte de Macri, con lo cual también Macri escuchaba a Durán Barba. Bueno, está siendo tan dinámico que yo te diría que hay que esperar un poco a que se estabilice y quede claro de qué se trata esto, ¿no? Exactamente, de qué se trata, a quienes comprende, no porque los dirigentes tengan, me parece a mí, una capacidad que a veces se les atribuye de llevar el voto para un lado o para el otro según una declaración, unas palabras, sino más bien porque creo que se está produciendo por sus propios protagonistas, ¿no? Una ruptura muy fuerte en Juntos por el Cambio, que es una novedad política como resultado de este proceso electoral, donde todos vaticinaban primero que Juntos por el Cambio hace un año era casi un seguro gobierno. Que Larreta iba a ser presidente. De hecho, ahí escuché lo que se tiran entre unos y otros, que fue el propio Macri el que deterioró las posibilidades de Larreta y luego la de Bullrich. Así que me parece que está para esperar un poco a ver qué es exactamente. La paradoja indica que Larreta va a terminar votando a Massa en el balotaje, ¿no? Con lo lastimado que quedó de esa resolución. Bueno, pero creo que se está exhibiendo una fractura tal vez latente, bastante más profunda, que también debe, sin tomar la idea de que es la palabra de los dirigentes y más atropelladamente como lo estamos viendo, la que entonces el que le gustaba tal va a votar a Milei, aunque estuvo en contra de Milei hasta ayer. Creo que lo que va a pasar con el votante de Juntos por el Cambio y con el votante de Milei depende también de cómo se va tramitando esta situación, ¿no? Por eso te digo que es difícil saberlo hasta que quede más claro qué tipo de acuerdo y con qué alcances es, porque el otro día también veía a Milei observando en La Nación Más, ¿no? Creo que era en un programa de La Nación Más, que tenían la lista de puntos que había acordado, y él dice, no, yo no tengo ninguna condición, y estaba en la placa la lista de condiciones. Se le estaban imponiendo casi en vivo, ¿no? Sí, notable. No, por eso. Todo esto que está ocurriendo, yo creo que lo más prudente, además lo más serio que se puede hacer ante una situación como esta, es esperar que se vaya desarrollando. Yo creo que también la mirada de uno sobre estos procesos, ¿viste? Las preguntas que uno se puede hacer, si Milei venía contra la casta y después ahora resulta que le han impuesto, escuchaba en los adelantos de ustedes, que le han impuesto una serie de dirigentes a los que viene criticando, pero tremendamente durante todo este tiempo. Entonces, si el votante va a observar que esto es una traición, ¿no? Que esto es una traición, no una alianza, sino una traición de ambos espacios, después de lo dura que fue el intercambio que tuvieron de cara al balotaje. Yo creo que Bullrich, por eso, entonces, que los dirigentes se digan que se perdonaron personalmente, o que el
factotum de toda esta movida sea Antonia. Sí. Yo creo que todo plantea muchísimos interrogantes, que supongo que los tiene también el que depositó la confianza, el voto, sea por Bullrich, sea por Milei, ¿no? Ahora, para el votante de la provincia de Buenos Aires, yo decía, sos claramente uno de los grandes ganadores de este domingo que pasó, no del anterior. ¿Por qué accediste a la reelección con 20 puntos de diferencia sobre los otros dos? Para el votante de la provincia de Buenos Aires, ¿por qué sería importante que en esta elección no se impusiera Milei? ¿Cómo cambiaría tu gobierno con una u otra alternativa? Sí, mi argumento viene siendo ese, tratando de basarme en las propuestas, en los programas, en lo que proponen hacer. Eso también parece estar en metamorfosis, ¿no? ¿Por qué? No, porque si Milei ahora acordó, ahí veía las condiciones esas, que no va a ser algunas de las cosas que fueron fundamentales, creo yo, dentro de sus propuestas. Pero bueno, yo lo que planteo para empezar, y lo vengo diciendo desde el comienzo de la campaña, con una formulación bien sencilla, que es que la derecha tiene varios candidatos, pero un solo proyecto, aún antes de que fueran dos los fundamentales, ¿no? Uh-huh. Cuando todavía estaba Larreta. Entonces, mi punto era que proponen con matices, o a veces con algunos puntos más exacerbados, pero en general en materia económica proponen un plan de ajuste, que algunos lo llaman dinamita, otros motosierra y otros directamente ajuste. Después también era difícil comprender cuando estaba Bullrich, era muy difícil comprender cuál era la propuesta económica. Después apareció Melconian, que después ahora aparece apartado totalmente, pero apareció Melconian y trajo, bueno, un programa económico que según él le vendió a la candidata Bullrich, literal, mientras pasaban por atrás los logos de las empresas auspiciantes del candidato a ministro, del programa y supongo que beneficiarias, ¿no? Sí, algo inédito también eso, ¿no? ¿Cómo? Algo inédito también. Yo por lo menos nunca lo había visto, hace 20 y pico años que trabajo de esto y que lo sigo. Tremendo, pero bueno. Y uno se pregunta cuál es exactamente ese programa. Él hablaba de un programa 700 hojas, 500 hojas, sí. 70 especialistas, equipos, bueno, financiados por, evidentemente, estas empresas. Él habló mucho de eso y uno se preguntaba, bueno, pero ¿cuál es el programa? Con más precisión. Y buscando en internet encontré una presentación, de hecho fui fotografiando las filminas que iba pasando Melconian del programa que presentaba. Y no es muy distinto a lo que sería el núcleo racional del programa de Milei. Obviamente lo de Milei después tiene algunos elementos, llamémoslos libertarios, en el sentido austríaco, porque sí. Además salió... Ahora te quiero preguntar sobre eso, sobre la matriz ideológica. Latón a decir que eso no era un programa libertario. Sí, entonces, bueno, ya quiero ir a esa discusión más. Todo sumido en una confusión, pero para la provincia de Buenos Aires, para contestarte directamente la pregunta y más allá de qué sería para el gobernador, en este caso para mí, o para el gobierno. Empiezo por la provincia, por la sociedad, la economía de la provincia, por la matriz productiva de la provincia. La provincia de Buenos Aires tiene, no una particularidad, pero algo llamativo por la dimensión que tiene, que es que se suele decir que es el corazón productivo de la Argentina, la locomotora productiva de la Argentina. Uh-huh. Pero porque en nuestra provincia se desarrolla 52% de la producción industrial, se desarrolla cerca del 40% de la producción primaria, bueno, hay actividad minera y actividad pesquera. Es una provincia, para sintetizar, productiva, ¿no? Y donde además se despliega la actividad de las pymes argentinas, en su gran mayoría están en la provincia de Buenos Aires. El trabajo industrial, pero productivo en general, es una provincia productiva. Y la verdad que creo que ahí está la clave para comprender por qué no se puede votar a Milei, bueno, y en su momento a Bullrich. ¿Por qué? Lo que proponen agrede a la producción y al trabajo.
que se desarrolla diariamente en nuestra provincia. ¿En qué sentido, Axel? No, a ver, vamos por partes. Sí. Sean como un hecho un poco, llamémoslo, que sobrevuela todo el enfoque que producir en la Argentina, las pymes en general, la producción industrial en particular, es ineficiente, es lo que hizo Macri, lo que dijo Macri, lo que dijo Martínez de Oz, lo que pasó en los 90, ¿no? Que la producción nacional no va a tener ningún tipo de acompañamiento, ningún tipo de ayuda, ningún tipo de promoción. Es decir, que se proponen, y lo han dicho, más o menos el diagnóstico es que la industria argentina no es competitiva, la gran mayoría de las ramas, y por tanto hay que abrir las importaciones y entonces se van a abaratar los bienes, los vamos a importar, y entonces van a ser más baratos y de mejor calidad. O sea, está el tema de la apertura importadora, está el tema tarifario, o sea, los costos de producción vinculados a energía, pero también a transporte y logística. Cuando ellos hablan de sacar los subsidios a la energía, los subsidios al transporte, significa para los empresarios un aumento de costo en dólares para todos ellos, con lo cual le van a abrir las importaciones, subir los costos internos. Al mismo tiempo son políticas que, ya sea dolarización, semidolarización o lo que sea, ya se probaron en la Argentina, fue la convertibilidad y viene con tasa de interés muy alta. Se probó durante Macri, son políticas de financiarización, de primarización, de apertura importadora, todas políticas antiproductivas. En concreto, vos abrís las importaciones y generás una competencia, muchas veces por dumping de países extranjeros que vienen a vender barato para quedarse y apropiarse de todo el mercado. Ya lo vivimos, no es que vienen a vender al precio que venden internamente, o vienen a quedarse con un mercado, lógicamente, porque es el interés que tienen. Hay quienes creen que así, como lo logró por un tiempo Cavallo, hasta que estalló la convertibilidad, puede aplacarse la inflación, que es el gran problema de una mayoría de argentinos, ¿no? Sí, lo que pasa es que termino con 4 puntos que me parecen esenciales, que forman parte del programa, que es un programa, yo lo llamé durante el macrismo, industricidio. Pero después vamos también a la producción rural, si querés. O sea, crédito caro, tarifas dolarizadas, una discusión que se está dando ahora con el tema de las naftas, ¿no? ¿A qué precio vendés el petróleo extraído del subsuelo argentino y procesado localmente a costo argentino? ¿Por qué lo vendés a costo internacional, a precio internacional? La discusión, bueno, ellos lo tienen muy claro, es lo que empezó a hacer Aranguren, es lo que se hizo en los 90, es lo que se hizo durante Martínez de Oz. Ellos los aman quitar los subsidios, porque definen como subsidio, Ale, a la distancia entre el precio internacional y el precio de costo interno. Entonces, a eso lo llaman por definición subsidio, ni siquiera es una erogación. Si es más barato que el precio internacional, está subsidiado. Y la verdad que eso es muy beneficioso para las petroleras, que les puede convenir, pero bueno, los costos argentinos les dan una ganancia extraordinaria acá, y no entiendo por qué el petróleo argentino, la energía argentina, tiene que venderse a precio internacional de manera directa. Pero más allá de esa discusión, tarifas altas, $100, escasez, ausencia del crédito, eso se agrega en los dos casos, privatización de la banca pública, que es el principal agente crediticio en Provincia de Buenos Aires, Banco Provincia. Ya lo trataron de hacer en los 90 y después en 2001, el Banco Nación y el Provincia venderlo, privatizarlo, con lo cual te saldría lo mismo que en la banca privada, donde no hay crédito para el productor del interior de la Provincia de Buenos Aires, pero en general somos con el Banco Provincia el principal agente crediticio productivo. Le agrego a eso caída de los salarios, que es el cuarto elemento, ¿no? Tarifas en dólares, falta de crédito, apertura importadora, y después reducción salarial, porque lo llaman flexibilización, modernización, bueno, pero es quitar indemnizaciones, aguinaldo, bueno, todos los beneficios pecuniarios, no pecuniarios, aumentar el grado. O sea, para vos es el mismo combo que con Macri, el mismo combo que antes con Menem y que antes con la dictadura. ¿No ves un gran matiz en las nuevas? No, sí, bueno, es difícil. En los dos casos es bastante difícil identificar esto. Cuando se presentó Macri a elecciones también era difícil porque avanzó por el lado de la estafa electoral. Mentir. Decir que iba a
consejero de la Industria Nacional, y ni bien asumió, te acordarás, el 16 de diciembre del año 2015, no había pasado, habían pasado 6 días, desreguló completamente la entrada y salida de capitales y devaluó 60%, y comenzó un proceso de deterioro salarial y apertura importadora, y el tarifazo de 1.600% que fue el de Aranguren. O sea, lo desplegó enseguida habiendo dicho lo contrario. Ahora la diferencia de la estafa, en el caso de Milei, es que le pone nombre donde no se comprende exactamente qué es, o se confunde, o tal vez por un intento de simplificar, o llamarlo dolarización, o llamarlo voucher, no queda claro. Pero bueno, para mí es muy claro cuál es la propuesta que está por detrás de esto. Después, obviamente, creo que es parte de una nueva estafa electoral, hacerle creer a la sociedad que la dolarización es cobrar lo mismo que ahora, pero en dólares, y que, pero eso es parte de una estafa, porque es clarísimo que no es así. Vos hablabas recién de un plan dinamita, de una intención de, bueno, agregarle al ajuste tradicional una idea de hacerlo de manera más abrupta. Hace un ratito nada más, no creo que lo hayas visto porque fue hace una hora y pico, habló Patricia Bullrich de esto y quiero compartir con vos unos segunditos nada más, porque dijo algo que tiene mucho que ver con esa metáfora. ¿Lo escuchás? Sí. Dale. Lo que nos está pasando es el anuncio de la tragedia argentina que el día 19 explota. Está explotando antes. Ojalá explote antes, porque la realidad la gente la tiene que... Si explota antes, no explota. Ojalá explote antes, dijo Bullrich. ¿Qué pensás? No, que debe estar muy golpeada por la tremenda derrota que sufrió. Además de haber una mano probablemente de Macri ya en el discurso de campaña también de este pacto, ¿no? Del pacto de Acasuso, del pacto ese de medianoche. Sí, no, qué sé yo, me parece que es una ex candidata y en todo caso participará de la campaña del candidato Milei. Toda la confusión que implica. Por eso, te repito, porque quería plantear las dos partes. Un programa muy desfavorable para la producción, que agrede la producción en todas sus formas, y por eso hablo de nuestra provincia. Nuestra provincia es una provincia productiva, con lo cual todas estas medidas no es que a mí no me gustan, que reduce el ajuste, el presupuesto, la idea esta de la coparticipación, todo eso lo dejo aparte. Primero, en lo que refiere a la matriz productiva, a la inserción internacional de Argentina, es un plan que parece ser de desindustrialización, como hubo varias veces, y daña, digamos, a todo el país, un poco menos tal vez a la capital federal, que no tiene procesos ni industriales ni agropecuarios, sino que es un distrito donde hay más importadores, digamos, otro tipo de actividad. Ahora, lo que... La provincia de Buenos Aires eso la destruye, y te agrego, por un lado, los efectos de las políticas económicas que proponen sobre la producción, y después todo lo que tiene que ver con el recorte y el ajuste en lo que hace a los derechos, a la salud, a la educación, a la obra pública, a la infraestructura. Por eso yo digo que el voto de Milei, de Macri, Milei, bueno, ya se vivió el programa de Macri acá, y entonces, ¿qué problema tenés? De un lado, cómo afecta los ingresos, la producción y el trabajo; del otro lado, que estas políticas contrarias a la educación pública, ya sea a la salud pública, a la seguridad pública, digamos, a los derechos en general, tiene como correlato, primero, digamos, se puede implementar a través de un ajuste simplemente, que es lo que pasó durante la época de Vidal, que los salarios de 20% de todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, la restricción en términos de inversión, ya sea en infraestructura, en nuevos edificios. Bueno, Vidal cerraba escuelas porque eran de baja matrícula, cerró 33 escuelas rurales y de Delta, porque iban pocos pibes y pibas, privándolos del derecho a la educación. En la salud pública los dejaron sin insumos.
no pusieron un mango en la infraestructura hospitalaria, en el equipamiento. La verdad que es un desastre, es una catástrofe, porque la provincia de Buenos Aires, por un lado es productiva, y por otro lado su actividad es productiva, la vida transcurre y en la columna vertebral es el proceso productivo de la provincia de Buenos Aires, industrial y también primario, y por el otro lado, la mayor parte de la población de la provincia de Buenos Aires digamos, depende de la salud pública, de la educación pública, de la seguridad pública. Ahora, Axel, referido a esto, perdón, lo que subyace un poco en la frase de Bullrich y un poco en lo que dicen muchos referentes de la oposición es que el ajuste es inexorable, que ojalá le explote antes a este gobierno, dice Bullrich, porque quiere que gane Milei, pero que en definitiva se va a tener que hacer. Y hay mucha gente que cree que en un grado o en otro, pero lo va a hacer cualquiera de los dos candidatos que gane. ¿Es inexorable el ajuste para vos? Como economista también te pregunto. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, si tú metes el superávit fiscal o el equilibrio de las cuentas públicas, hay claramente dos formas de hacerlo, a grandes rasgos, que una es bajar los gastos y la inversión, etcétera, bajar las erogaciones, la plata que pones, y otra subir los ingresos públicos, o sea, la recaudación. Ahí hay una propuesta muy concreta de Sergio Massa, de lo que se conoce como gasto tributario, que son exenciones impositivas que son equivalentes, en la cuenta que hizo, lo presentó como un anexo, 4,5 puntos del producto. Y por otro lado, mejorar la capacidad de recaudación, o sea, limitar la evasión, también permite ampliar la recaudación sin bajar el gasto o la inversión. Al mismo tiempo se puede eficientizar, pero me parece que estas propuestas de Milei, el otro día lo veía, de bajar 15 puntos del gasto público, 15 puntos del PBI del gasto público, no vi incluso una propuesta, no sé si la viste, con varios renglones que no sumaban ni 4 puntos. No, claro. Ahora, yo te digo algo, por ejemplo, de acá de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esto era antes de la elección, porque ahora ganamos por una diferencia muy importante, es decir, que las propuestas estas por lo menos no están dentro de la voluntad de una enorme mayoría con mucha distancia, casi doblando a las otras propuestas en la provincia de Buenos Aires. Nosotros planteábamos que si, viste, porque al principio era tal ministerio afuera, bueno, está... sí, un poco el acting, ¿no?, de campaña. Ese show, pero después cuando le preguntaron en concreto, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Educación cuenta con 400.000 docentes y 80.000 auxiliares, de un total de 650.000 trabajadores públicos. O sea que si el ajuste es con los trabajadores públicos echando gente, es echar maestros, echar las o los que trabajan de auxiliares en las escuelas, cocineros en las escuelas, que limpian en las escuelas. O sea, ¿y qué es lo que dijo Milei cuando le preguntaron, ¿pero qué usted va a eliminar el Ministerio de Salud con todos los trabajadores del Ministerio de Salud? No, solo los funcionarios. Y yo hice una cuestión simple. Si al Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires eliminás todos los cargos que son de funcionarios, partiendo del gobernador y llegando, bueno, ministros, subsecretarios, directores provinciales, directores simples, llamémoslo, si eliminás a todo lo que serían los funcionarios. ¿Cuánto es? No es el 10% del gasto público, no es el 5, no es el 3, no es el 2, no es el 1, es el 0,37 del gasto público. De gasto público, si el gasto público representa un 30% del PBG, del producto de la provincia, estás hablando del 0,1, no del 15% echando a los funcionarios o echando a algunos funcionarios, porque además después el Estado alguien lo tiene que manejar, por más que Milei no explique si sortea el sueldo de qué vive, ¿no? De qué vive. Yo pretendo que los funcionarios públicos vivan de su salario, y me parece que toda esa cuestión son estafas. La verdad que no son cosas que parecen realizables o serias o verdaderas. Hablando de ajuste, Axel, ¿cómo jugó el Fondo Monetario en esta campaña? La gente sabe, la que mira este programa, y es mucha en este momento, quiero decirte,
que el Fondo Monetario no es solamente un prestamista de última instancia, que es un ariete político, geoestratégico también de las grandes potencias y que mete la cola, mete cuchara cuando puede. ¿Cómo jugó concretamente en esta campaña? ¿Actuó? Sí, de una manera descarnada y espantosa, y sí, política. Lo que vos decís tiene varios planos, ¿no? El primero es que no, que el Fondo Monetario, cuando lo crean, después de la Segunda Guerra Mundial, lo debes haber contado, además lo conocés bien. Y Mil veces, sí. Lo narrás mejor, nace como una especie de prestamista en última instancia. Bueno, tiene un papel de equilibrar, justamente, sería acá la falta de dólares, para que si en una coyuntura, por ejemplo una sequía o alguna otra circunstancia coyuntural te deja con problemas de divisas, no se produzca una situación de crisis, ¿no? De balanza de pagos y entonces de crisis económica. Está hecho para eso, por eso es un fondo que estabiliza los tipos de cambio también para evitar devaluaciones competitivas. Eso en el ideal. ¿Y en lo concreto? No, en lo concreto ahora se convirtió en una especie de auditor, representante, personero del capital financiero internacional, de los prestamistas. ¿Y eso cómo se vio en la campaña? No, se vio de una manera, como te decía recién, bastante evidente. Yo lo conté incluso en actos masivos, ¿no? Ahí en el estadio, en Cambaceres, o en Arsenal creo que también lo dije, o sea, en actos multitudinarios, pero porque está muy buena la pregunta, porque no es tan claro, por lo menos no todos lo tienen tan claro. El acuerdo, en los pagos los vencimientos que hay, son los vencimientos del préstamo a Macri. Sí, claro. En las fechas en las que iban cayendo en el acuerdo original de Macri. Todavía no se terminó de pagar ese acuerdo a 4 años, el acuerdo más grande del mundo al plazo más corto, digamos, porque termina siendo un crédito, bueno, se da como un stand-by muy cortito. Entonces había que pagar todo el crédito a Macri en 4 años. Obviamente, imposible de pagar. ¿Qué es lo que pasó después de Macri? Vino una refinanciación donde antes, digamos, de cada uno de los vencimientos del fondo, porque ahí el fondo, por ser tan grande el crédito que le dio a la Argentina, un crédito que además reconocidamente, confesamente político y movido por el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump, con su influencia sobre el Fondo Monetario a través de Clever Carone, que era el representante de Estados Unidos, confiesa que pide el crédito y que se apruebe rápidamente para sostener el gobierno de Macri. El crédito más grande de la historia de Argentina con el Fondo Monetario y el Fondo Monetario con la historia de todos los países. Eso también lo mostramos y es clarísima la injerencia que procura Estados Unidos. Ahora, la corrida que generó en parte el boom de Milei en las PASO tuvo que ver con esos vencimientos. ¿Cómo actuó el Fondo Monetario ahí? Sí, también políticamente, porque cuando uno mira la historia argentina, las crisis más grandes que uno observa, por lo menos con correlato político muy fuerte y por motivos vinculados a esto, a la deuda, son las del 89, que termina volteando el gobierno de Alfonsín, ¿no? Y que estamos en una fecha, digamos, donde conmemoramos. Es importante decirlo, el gobierno de Alfonsín habla de un golpe de mercado, pero en ese libro tan interesante y esclarecedor, que es el que publica Torre, que cuenta como se llama, Diario de una temporada en el quinto piso, creo que se llama, cuenta que el Fondo Monetario empieza una conversación, una discusión, a ver si se habían cumplido o no las metas, lo mismo que pasó ahora, y resuelve no hacer el desembolso. Y como no hace el desembolso, se precipita y se catapulta una crisis feroz en la Argentina. Lo mismo vuelve a pasar con Cavallo como ministro en el año 2001. Lo mismo vuelve a pasar. En la jerga, Ale, lo llamamos te baja la palanca el fondo. ¿Quiso bajarle la palanca al gobierno del Frente de Todos, el fondo, antes de las PASO? Sí. Y Massa zafó... Sí, que de hecho, si vos ves todas las alternativas que hay, se presenta una discusión con el fondo, a ver si se habían cumplido o no las metas, con el agravante de que las metas estaban muy interferidas por la sequía, porque eran metas de reserva y metas de cuentas públicas, digamos, de superávit o de déficit, de reducción del déficit, que
tenés una sequía que se lleva, no sé, por decir un número, 20.000 millones de dólares, te afecta por un lado la cantidad de dólares que entran, 20.000 menos, que es un montón en la Argentina, y te afectan por el otro lado las cuentas públicas porque los impuestos vinculados a la cosecha y a la exportación también se resienten. El Fondo Monetario no tuvo en cuenta todo eso y después dijo no se cumplieron las metas completamente y empezó a demorar el desembolso. Si el desembolso no llegó, había un vencimiento muy fuerte y sí, efectivamente Sergio Massa es, como ministro de Economía, es Sergio el que evita un resultado como el que se vivió en el 89 y en el 2001. Ahí me quiero detener porque me parece súper interesante tu opinión a este respecto. Massa zafó apelando a China, a Qatar, a la CAF, a distintas fuentes de financiamiento. Y eso al Fondo Monetario le genera un despoder importante, porque justamente pone en cuestión que sea el prestamista de última instancia. Massa, a quien mucha gente desconfía por su cercanía con Estados Unidos, ¿cambió a partir de esta experiencia con el Fondo Monetario? ¿Puede cambiar? ¿Cómo ves a futuro esa relación entre Massa y Estados Unidos? Vos que defendés el voto por él. Mira, me parece que Sergio mostró que en una situación muy, muy complicada, porque todos hablan fierro caliente, papa caliente, se olvidan que después de la renuncia de Guzmán, de lo que se hablaba de manera prácticamente abierta, era un tema de tertulia, de debate en los canales de televisión opositores, si el gobierno se iba mañana o pasado, que explotaba todo, que el gobierno se iba, que se iba en helicóptero, que había que hacer una asamblea legislativa, lo hacían en los canales de televisión, estaban con eso. Y no solo estabilizó esa situación, sino que después esta dilación del fondo, que no hacía el desembolso, llegaba el día del pago, y bueno, sacó una especie de algo, digamos, lo resolvió de una manera que no solo nos sacó del default al que íbamos con el Fondo Monetario, sino que además fue muy creativo, muy innovador, muy sorprendente para muchos, y además que, como vos decís, que tiene hasta implicancias sistémicas, ¿no? Porque el hecho de pagarle al Fondo Monetario en yuanes, claro, cuando lo que funciona en el sistema financiero internacional es el carácter de medio de pago internacional del dólar, la hegemonía del dólar, está todo eso en discusión, y va a Argentina y le paga con yuanes al Fondo Monetario un vencimiento. La verdad que fue una forma de evitar esto, y después Massa también Sergio cuenta, que el fondo lo que le pedía para hacer el desembolso, al no haber cumplido las metas, que eran incumplibles con la sequía y que no revisó de manera adecuada. Duplicar el valor del dólar oficial, sí. Le pide una devaluación de 100% del oficial. Sí. Vos fíjate que la devaluación fue mucho menor después de las PASO. Igual fue dolorosísimo. Las consecuencias tan complejas que estamos observando. Entonces, eso de nuevo, y ya más técnico y económico, eso demuestra que todas las teorías del fondo sobre los efectos de una devaluación son absolutamente equivocadas. El fondo siempre propone que si hay una brecha, devalúes el oficial para alcanzar el paralelo. Entonces pedía 100 porque la brecha era 100. Y lo que conoce cualquier argentino que haya experimentado alguna de estas cuestiones o la simple vida económica argentina... Sube 100 y el otro 400. Se te escapa. Entonces, sí, claro. Es efectivamente lo que terminó ocurriendo. O sea que es un gran fracaso conceptual del fondo, de nuevo. Y bueno, y después evita una devaluación mucho más grande y al mismo tiempo hace otra cosa, dos cosas más que son novedosas con respecto a esta etapa y también a los programas del fondo originales. La primera es que deja el dólar fijo. Entonces nos saca de la política económica que impone el Fondo Monetario desde Macri, desde que llega, el plan económico, que consiste básicamente en ir devaluando de manera mensual al ritmo de la inflación. Axel, cualquier argentino entiende que eso es inflacionario. Sí. Si vos tenés una inflación de 2 y devaluás 2,3, después eso se va a precio, entonces tenés más inflación y de nuevo. Y así si vos mirás la curva de inflación, desde que llegó el fondo, no para de crecer. Hoy vinculado a esto, la izquierda, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, hizo su manifestación electoral de cara al balotaje, al menos la parte más importante, el PTS que reúne a Miriam Bregman.
y dijeron que llamaban a no votar por Milei, tampoco apoyaron a Massa. Esos votos, me imagino, para Massa son vitales, son como 800.000 votos. Hay una parte de ese electorado que lo va a apoyar, obviamente en rechazo a Milei, pero hay otra parte que piensa votar en blanco, porque de algún modo piensa que Massa también va a ajustar. Vos, que quizás del gobierno sos el más indicado para hablarle a ese sector, ¿qué les dirías? ¿Por qué habría esa gente de no votar en blanco y votarlo a Massa? No, a mí me parece que la batería de propuestas, aún antes del pacto con Macri, ¿no? Aún antes del pacto con Macri, yo creo que lo que representa Milei no puede estar más en las antípodas de las condiciones de vida del pueblo argentino en general. Después podemos discutir montones de cosas, ¿no? Pero me parece que lo que se está planteando, empezando por la cuestión esta de condiciones de vida, condiciones económicas, derechos laborales, derechos sociales, derechos en general, ¿no? El acceso de los que representan a la salud y la educación está en riesgo, la van a o privatizar o arancelar o empezar a cerrar. O sea que, no sé, me parece que es una cuestión bastante básica lo que está hoy en juego, bastante evidente. Después puede haber un juego democrático, una discusión, lo que sea, pero creo que eso desde el punto de vista de la propuesta económica. Si seguimos analizando diferentes elementos, libre portación de armas, más allá de que ahora se está perdiendo un poco, creo yo, la credibilidad y la palabra. Hay todo un sector que lo tiene porque venía con un montón de propuestas, incluso, bueno, terminar con lo que él llamaba la casta, en la que claramente estaba incluido Macri, Bullrich, no era una cosa más antisistema o antisectores políticos en general, los representantes políticos, que ahora son parte de su acuerdo, pero más allá de eso, creo que si a eso le agregamos cuestiones que hay algunos sectores, digamos, de los que hablás, también tienen una idea muy clara sobre Malvinas, tienen una idea muy clara sobre memoria, verdad y justicia, tienen una idea muy clara sobre la soberanía nacional. Bueno, acá estamos con propuestas que escapan, por lo menos, al espectro que solía discutirse en las campañas electorales y que eran propuestas de candidatos con posibilidad de acceder al poder. No es que no hubiera algunos que lo dijeran, y por eso yo no quiero menospreciar ni al que lo vota o al que lo cree. Lo que creo es que cuando uno mira el paquete de todas esas propuestas, la verdad es que es bastante novedoso por lo agresivo que es con diferentes sectores, trabajadores, dije, bueno, mujeres en general, jubilados y jubiladas, estudiantes que se van a quedar sin la universidad pública. Y no es que es una idea, una elaboración, un análisis. No, es bastante concreto. Bueno, es bien concreto, bien explícito. Entonces, yo creo que también para el votante, más allá del dirigente que podrá tener la dificultad de expresarse de forma categórica, y tal vez lo hace de una forma más solapada, pero el votante, para mí, cualquier votante que comparte un ideario, digamos, más progresista, más de izquierda, de lo que sea, hay ciertos puntos acá que son algo así como límites, ¿no? Sí, y creo clarísimo. que eso es lo que hoy está en juego, y me parece que hoy, siendo un balotaje, todo el mundo entiende que lo que hay que elegir es entre dos opciones y una de las dos va a ganar. Entonces es difícil hacerse el distraído o hacerse el prescindente. Me parece que como votante, puede ser que no te gusten las dos opciones, o que no son tu preferida, o que la ves como el menos peor, o lo que sea. Yo creo que en el caso del votante del peronismo, como lo que sería más allá de configuraciones o de trayectorias, creo que lo que tiene que ver con soberanía, con producción y empleo, con industria nacional, con universidad pública y gratuita, con educación pública, con salud pública, lo que es por lo menos los fundamentos y los principios generales que defendemos, está clarísimo, y van a votar y han votado ya Sergio Massa. Me quedé con ganas de hacer una pregunta al profesor de Historia del Pensamiento Económico de hace 20 años sobre Mises, Hayek, Friedman, pero ya habrá oportunidad, todo el mundo se tiene que ir a dormir. Prefiero hacerle la última al gobernador. Parece haber virado la campaña en una campaña de ellos, ¿no?, de la ultraderecha,
que era contra la casta, a una campaña contra el kirchnerismo. Pero el kirchnerismo no empezó a deskirchnerizarse. Mira, me parece que hace tiempo que el procedimiento que aplican es eso. Yo en mi caso formo parte del kirchnerismo, lo he dicho, lo digo siempre. Es claro mi relación, mi vínculo con Cristina, he sido funcionario, no tengo nada que ocultar, lo he dicho, y acá en Provincia de Buenos Aires, con un discurso muy claro y muy frontal, también venimos de que quien conduce nuestro movimiento, nuestro sector, sufrió un atentado contra su vida y todavía está absolutamente impune. No se ha investigado nada, o sea que nada de esto, yo creo que hay un clima o algún tipo de análisis que tiene que ver con eso, pero bueno, en lo concreto, lo escuchaba Sergio Massa el otro día, configuramos un frente, que fue el Frente de Todos, que hoy es Unión por la Patria, que está compuesto por diferentes sectores del campo popular, que incluyen incluso a radicales, incluye, digamos, al Frente Renovador, a diferentes sectores del peronismo, a lo que podríamos llamar el kirchnerismo más... Pero bueno, repito, cuando nos dicen kirchneristas, lo que están haciendo es atacar al peronismo y bueno, y cuando hablan no del kirchnerismo, hablan de 70 años y que pobres, se les va pasando el tiempo, ¿no? Cada vez que decretan, bueno, se acabó, ya pasaron 70 años, ahora ya estamos por llegar a 80 años, desde que surgió, bueno, desde el 17-5, por ponerle una fecha. Yo creo que somos una coalición, que en esa coalición hay matices, hay trayectorias distintas, incluso hemos estado enfrentados, pero que como pasó durante el gobierno de Macri, ante una política económica, ante un proyecto de país que se empieza a llevar adelante, de primarización, de precarización laboral, de pérdida de derechos, de persecución política y judicial, cuando aparece todo esto, es muy claro que Unión por la Patria viene a tener una representación más amplia, busca tener una representación más amplia. Después, creo que es una muletilla que utilizan porque hay cierto sector, determinado sector, que es una especie de contraseña, pero yo creo que lo que está en juego acá es un proyecto de país, que Sergio además ha tenido propuestas muy claras, no solo, incluso algunas que la que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, que fue una discusión durante nuestro periodo. Es decir, es obvio que en cada situación va tomando diversas formas. Ahora, lo que me parece muy claro es que ahora hay que decidir entre los que quieren quitarte derechos, que atentan contra incluso cuestiones de principios democráticos, ¿no? Porque yo siempre lo digo, lo de memoria, verdad y justicia, 30.000 desaparecidos, no es una opinión lateral en 40 años de democracia. Bueno, y yo también puedo hablar incluso de lo que dicen del ambiente, ¿no? Del cuidado del ambiente, o lo que sea. Uno puede decir, bueno, es un tema que es crucial, ¿no? No le estoy restando importancia. No, claro. La cuestión de memoria, verdad y justicia es constitutiva de estos 40 años de democracia, es condición necesaria y es el sello que tienen estos 40 años de democracia. Tiene que ver, por eso yo el otro día decía dictadura nunca más, porque me parece que hay incluso una discusión que va a ese nivel. Entonces yo creo que hay sectores que pueden no provenir del peronismo, pueden incluso tener diferencias, pueden incluso tener propuestas, pero creo que en una situación como esta, donde hay dos opciones, la verdad hay que decidir para qué lado va a ir el país, porque si no decidís vos, elige otro por vos. Bueno, me dicen que tengo el tiempo para la pregunta al profe de Historia del Pensamiento Económico. Las definiste como vetustas a esas ideas la vez pasada. ¿Podrías ampliar un poquito? En un minuto, tampoco tengo una hora cátedra. Sí, yo vengo hablando de eso porque siempre me llamó la atención. Primero que pesqué un video buscando un poco, ¿no? cuáles eran los fundamentos del pensamiento de Milei, porque teóricamente eso fue un colega profesor de microeconomía. Yo mucho tiempo enseñé esa materia, ¿vale? ¿Te acordás? Yo la cursé con vos, sí, lo he dicho varias veces. Mi superior, que tenía mucho de historia del pensamiento económico, entonces me preguntaba por qué un austríaco, ahora porque eso es una escuela no solo vetusta, sino muy marginal dentro de
de lo que es el mainstream, la corriente principal, la economía ortodoxa, lo que, digamos, lo que se enseña. Pero hay un montón de chicos que están flasheando con eso, que lo ven y dicen, bueno, acá está la solución, porque tiene respuestas simples a algunos temas que son acuciantes. ¿Qué le decís a ese chico? Sí, a ver, primero, es una escuela de pensamiento que es muy antigua, que cree que se puede prescindir del Estado, o sea, que también es muy primitiva, ¿no? Que en sus versiones más extremas sería como un país, un sistema capitalista sin Estado. Quieren un capitalismo, pero sin regulación prácticamente estatal y sin ni siquiera, a diferencia de otras escuelas de pensamiento que también son liberales, para decirlo en términos amplios, o neoclásicas, digamos, como quiera llamarla, o hasta marginalistas, no me quiero poner muy técnico, que comprenden que el Estado tiene que hacer ciertas cosas porque el privado no las haría nunca. Un economista ortodoxo, llamémoslo de derecha, está de acuerdo con que la defensa, la justicia, y particularmente quiero hablar de este tema porque pesqué una cuestión que yo no sabía de Milei, lo busqué en internet y miré un ratito algo que estaba diciendo y decía que él era neoclásico, digamos, de manual, de libro de texto, convencional, pero que había algo que no le cerraba, que era que la teoría económica convencional está en contra del monopolio. Y eso no le cerraba. Entonces, yo creo que fue a buscar la única escuela de pensamiento que defiende el monopolio. Puede ser Schumpeter, defienden el monopolio. Y a diferencia, digamos, de un libro de texto de un economista liberal, llamado en la escuela, Milton Friedman, por ejemplo, qué sé yo, no, la defensa del monopolio es algo muy particular. Yo creo que, capaz Schumpeter, digamos, para tomar algún economista que decía que podía tener algo que ver en el proceso de desarrollo de nuevas tecnologías y que había que preservar eso, pero una defensa del monopolio, y yo te digo por qué sospecho que Milei fue a buscar una escuela de pensamiento y se afilió a esa. ¿Por qué? Porque laburaba en un monopolio. Y tenía que defender un monopolio él. Claro, bastante concreta, bastante mundana la razón. Y sí, su marco... No, pero es normal, digamos, casi te diría que es casi un proceso psicológicamente de autopreservación, porque si él se ve que es una persona que se convence muy profundamente de ciertas cosas, aunque después cambia de idea y la defiende a los gritos, cualquiera que piensa distinto dice que es un burro, bueno, de una manera muy, muy extrema, digamos, aunque sean cambiantes, son muy enfáticas, y entonces le debía pasar que él trabajaba en Aeropuertos Argentina 2000, un monopolio establecido por el Estado, donde nadie puede abrir otro aeropuerto, digamos, si quiere, y además eran aeropuertos públicos que se le vendieron o se le concesionaron a un privado. Él trabajaba en Aeropuertos Argentina 2000 y debía estar con la contradicción de que lo que él pensaba no coincidía con su práctica. Entonces, y no es tan extraño que pase esto. Valía la pena preguntarle al profe nomás. Ahora sí nos quedamos sin tiempo. Axel, gracias por este rato, gracias en serio por quedarte hasta tan tarde. Sé que arrancás temprano, así que gracias. Un segundito más. Además, la idea es precontractualista, si se quiere, digamos. Piensa que no solo en materia económica, sino que desconoce cuáles son los papeles, cuál es el papel del Estado, no desde la perspectiva del análisis económico, donde hay un agente aislado que maximiza su felicidad o maximiza sus ganancias, y eso lleva a la situación más eficiente. Una fábula absoluta, aún en las versiones menos extremas y menos primitivas, digamos, y menos marginales, creo que arcaica, digamos, porque es una escuela del siglo XIX que... Sí, 1870 se inventaron las ideas de Milei, por eso yo creo que ahora pone un argentino, que es Venegas Lynch, porque antes se refería a Mises, Baber, a von Baber, a Hayek, no sé, a todos los austríacos y esa escuela en su forma original, después a Rothbard, que tiene estos escritos y los busca sobre el monopolio, defensa del monopolio, muy peculiar. Pero bueno, es por acomodaticio, no por dogmático, es al revés. Pagaría por ver ese debate, pagaría por verlo, pero bueno, por lo menos en esta campaña no va a ser. Gracias, Axel, en serio. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande.
Hasta luego. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en exclusiva para ustedes, hablando de todo. Un corte y ahí sí, les voy a decir algunas cosas respecto de a quiénes incorporaría Milei del equipo de Macri y algo de Victoria Villarruel hoy en el cumpleaños de la democracia. Quédate hasta las 12:30, Brotes Verdes. Del 83 a ahora, ¿el mejor presidente, el peor presidente? El mejor presidente de todos por escándalo, Carlos Saúl Menem. ¿Y el peor? Y mirá, si no fuera por el desastre que está causando Alberto Fernández, que lo constituye en el peor presidente de la historia, sería Raúl Ricardo Alfonsín, el fracasado hiperinflacionario Chascomús. Alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan. Tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. 2/3 de la población argentina no tienen recuerdos vitales en carne propia de la dictadura sanguinaria, de la que destruyó los lazos sociales en este país, la que violó, torturó, mató, asesinó, robó mucha propiedad privada para los que la consideran la principal libertad. Pero sí muchos tienen esta imagen presente, una imagen de la cual se cumplen ahora 40 años y un par de días, porque así cerraba Alfonsín la campaña para aquel 30 de octubre, del cual hoy se cumplen 40 años. Después de 7 años casi de esa dictadura, los argentinos volvíamos a las urnas. Es muy sintomático que Javier Milei haya elegido este fin de semana, el previo a los 40 años de tamaña efeméride, para volver a cargar contra Raúl Alfonsín. Lo hablábamos con Axel Kicillof hace un ratito, que no es precisamente un radical, que ha peleado con los radicales durante toda su carrera como estudiante, como docente, luego ahí en la Facultad de Económicas. Pero justamente hoy, en una fecha tan importante, Luciana Bertoia, una colega especializada en judiciales y en derechos humanos, reveló un documento de hace apenas 10 meses, 11. Victoria Villarruel habló en la cumbre de la Iberósfera, invitada por un eurodiputado de ultraderecha que vino al búnker de la Libertad Avanza el domingo pasado, se llama Hermann Tertsch. Y en ese cónclave de ultraderechistas dijo todo lo que ahora quieren morigerar de ese discurso, ya no negacionista de los crímenes de la dictadura, sino reivindicatorio de todo lo que se hizo entonces, especialmente en materia económica. Escuchá cómo hablaba Victoria Villarruel de Alfonsín en ese lugar. A partir del advenimiento de la democracia, quien asume que era el presidente Alfonsín era un abogado que había sido abogado de organizaciones terroristas, había sido abogado de combatientes de estas organizaciones armadas, tenía un compromiso con esta gente ideológico. Entonces, cuando se investigan los crímenes cometidos durante la década del 70, se eligió hacerlo solamente a partir del gobierno de facto. Nunca se quiso investigar qué crímenes habían cometido Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas Peronistas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Nunca estuvo la intención de investigar estos crímenes. Esto es una mentira flagrante, una más en el rosario de mentiras sobre el cual estructura su campaña la ultraderecha argentina, ahora bajo el eje Macri-Milei. Esa mentira es muy fácilmente verificable porque el decreto 157/83 de Raúl Alfonsín ordenaba investigar a los dirigentes guerrilleros por su responsabilidad
en estos hechos que señala Victoria Villarruel. El otro, el siguiente decreto, el 158/83, ordenó el enjuiciamiento de los jerarcas militares, algo que ocurrió en el famoso juicio de 1985 que revivió la película el año pasado. Ahora, ¿qué pasó con esos dirigentes guerrilleros? ¿Qué pasó con quienes habían optado por la lucha armada en los años 70? Bueno, la mayoría fueron encarcelados sin juicio durante la dictadura, que esto es lo que criticaba Alfonsín como fundador de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, no como defensor de terroristas ni de ninguno de los referentes a quienes se acusó de los crímenes realizados bajo esta modalidad. Y Alfonsín, a los que no habían sido encarcelados, en muchos casos asesinados sin juicio previo, los llevó a tribunales en esa incipiente democracia. Lo dice Uki Goni, que es uno de los escritores, periodistas más reputados en materia de derechos humanos, que ha tenido, por ejemplo, el descubrimiento de cómo se infiltró Astiz en esos movimientos. Y Uki Goni desempolvó un libro que muy poca gente conoce, que es mucho menos conocido que el Nunca Más, que es el de la propia Junta Militar, que en 1980 especificó, hizo un raconto completo de las víctimas de esas organizaciones armadas, por decirlo en palabras de Victoria Villarruel. Las víctimas de las acciones armadas de esos movimientos totalizan, según el informe de la propia Junta Militar, 687. Y hubo juicio y cárcel para cerca de 500 referentes de aquellos movimientos. Unos 400 fueron encarcelados antes de la dictadura, otra cantidad grande fue enjuiciada durante la dictadura, imagínense con qué garantías, y otros 64 lo fueron a partir de 1983. Dada la cifra de 687 víctimas, se desarticula completamente la idea de que había un ejército de combatientes listo para instaurar una dictadura comunista en la Argentina. Las fantasías de los que reivindican la dictadura como Villarruel dicen que había como 15.000 hombres en armas listos para tomar provincias enteras o pedazos del país, como en Cuba, como en Nicaragua. La verdad, no tomaron ni una esquina los movimientos armados. Sí hubo una experiencia en Tucumán que fue rápidamente sofocada con una represión indiscriminada, que fue la base, el ensayo, si se quiere, para la represión y el terrorismo de Estado posterior. Ahora, esto que decía Victoria Villarruel sobre Alfonsín es lo mismo que dicen Macri y Milei ayer en La Nación Más, solo que buscan morigerarlo un poco nada más, porque no se privan de seguir dándole caña a un Alfonsín que no solo no puede defenderse, sino de quien hoy me parece no cabe otra cosa que un homenaje. Ahora, este dúo que tengo aquí a mis espaldas, el dúo Macri-Milei, pactó varias cosas en ese pacto de Acasuso, como dijo Axel Kicillof hace un ratito, esa trasnoche de martes a miércoles la semana pasada. Hay algunos detalles interesantísimos de esa noche. La sumisión intelectual y política de Javier Milei hacia Mauricio Macri. Uno de los presentes en la mansión de Acasuso me contó este fin de semana que Milei le dice presidente a Macri. Todo el tiempo, no solo en público. En la casa también le dice presidente y le dice de usted. Algo que les llama la atención a esos propios militantes del PRO, porque dice, acá nadie le dice de usted. Nadie le dice presidente, ellos se dicen por el nombre de pila. Bueno, Milei le dice así. Y al día siguiente, a la mañana, en la casa de Patricia Bullrich, cuando llegó Horacio Rodríguez Larreta, primero estuvieron media hora solos y Bullrich nunca le contó que la noche anterior había pactado con Javier Milei en la casa de Macri. Cuando se enteró, como un cónyuge engañado, le dijo, me cagaste, Patricia, sos una hija de puta. Ella lo miró y le dijo, tenés razón, cometí un error, perdóname. No perdona Horacio Rodríguez Larreta y no perdona tampoco todo ese ala del PRO,
que ahora se juramentó contra Milei y contra Macri y que va a meter la boleta de Sergio Massa el 19 en el balotaje. Ahora, lo que le aportó Macri es una serie de dirigentes que van a formar parte de su equipo económico, a quienes Milei llamaba fracasados. Yo no sé si les pondría ese mote, pero lo seguro es que estos ya estuvieron antes. Los conocés a todos, ¿no? Los calvos son Federico Sturzenegger y Guillermo Dietrich. El que parece un personaje de Toy Story es Javier Iguacel y el otro es Nicolás Duhovne. Los tenés de grandes episodios de la historia económica reciente, como por ejemplo la meta de inflación del 10% más menos 2 que fijó Sturzenegger para el año 2017, que terminó con el 50 de inflación. Perdón, de 2017 a 2018 fue esta meta, y en 2018 terminó con el 50. Posaban todavía sonriendo, haciendo chistes con esa meta que terminó quintuplicada. Duhovne obviamente es el del pacto con Christine Lagarde, que seguimos pagando, que generó hasta la corrida previa a las PASO este año, o sea, 5 años después. Pero lo más interesante es cómo este reciclaje le puede llegar a llenar a Milei el gabinete de exfuncionarios macristas que todavía tienen cuentas pendientes con la justicia. Y es el caso de Dietrich por las autopistas del Curro, uno de los informes que dio a luz este programa, Brotes Verdes, y que ustedes conocen muy bien. Javier Iguacel fue de los primeros que salió, antes que Macri, incluso, es un incondicional, el hombre de Capitán Sarmiento, y los otros ya tenían vínculo, Sturzenegger ya había hecho algún mimo público a Milei antes de que se conociera el pacto de Acasuso. En fin, ya les conocés las caras, ya sabés, en todo caso, qué votás cuando votás a La Libertad Avanza el 19 de noviembre. Humor y lo prometido. Gabriela Vulcano y Lucía Isikoff con sus informes de política para cerrar el programa. Parece una boluda, pero te voy a preguntar, ¿vas a vender órganos? ¡Órganos no, Javier! No. La gente va a salir armada. El que quiera andar armado, que anda armado. Javier, no te cojas a tu hermana. No. ¿Vas a vender niños? No hay problema, no hay problema. Soy completamente real. Sí. ¿Cómo podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Claro, hay crisis en Juntos por el Cambio por el repentino volantazo después del 22 de octubre, pero también hay crisis en las filas de Javier Milei, ¿no es cierto, Lucía Isikoff? Claro, Ale, lo que pasó es que en Juntos por el Cambio hay directamente una implosión, que bueno, vos contabas cómo implosiona o explota, o como lo quieras decir, toda una coalición donde se reparten para distintos lados. Pero ¿qué está pasando en La Libertad Avanza? Porque tenían expectativa de ganar en primera vuelta y después no solo no ganan, ya empiezan los reproches desde esa noche, desde la noche de la derrota, le podemos decir. Ajá. Y después, bueno, después del pacto de Acasuso, ya directamente vienen algunas rupturas con el espacio de Javier Milei. Un Javier Milei que una pequeña escena que te cuenta en la temperatura de La Libertad Avanza, estaban el martes a la noche reunidos en su búnker, toda la primera línea del mileísmo, podemos decir. Suena el teléfono de Javier Milei, se va al rinconcito a hablar y le dice: che, Karina, nos vamos. Nadie sabía qué había pasado. Bueno, obviamente se iba a sellar su alianza, su cogobierno o su intención de cogobernar con Mauricio Macri. Y no quedó bien el humor en ese búnker. Imagínate de ahí para abajo, ¿no? Todas las segundas líneas. Así que arrancamos, te cuento algunos personajes que ya han abandonado. Algunos ya desde la noche de la derrota empezaron a plantear sus diferencias, pero que ya directamente abandonaron a Javier Milei. ¿Quiénes desde la noche de la derrota? Bueno, desde la noche de la derrota tenemos a Lilia Lemoine, por ejemplo. No abandona, Lilia, no se asusta en el espacio, pero empieza a pelearse con uno de los principales asesores de comunicación de Javier Milei, con Iñaki, y directamente le dice: bueno, usted es una señora, cállese, señora, no me moleste, y
empezó, bueno, a mostrar los trapitos de La Libertad Avanza. Pero arrancamos con los que vinieron los días siguientes porque son los más fuertes. Y esta es la cara principal, que es la de Luis Barrionuevo, que resonó mucho durante la campaña, la alianza con el gastronómico. ¿Qué dice él ahí? Bueno, ahí tenés un textual, ¿no? Que él explica en todo un comunicado diciendo que la verdadera casta es Milei, porque se termina uniendo a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri. Bueno, lo curioso es que Barrionuevo termina diciendo en su comunicado que se va por una cuestión básicamente ética, Ale. Como que no puede quedarse. Barrionuevo se va por una cuestión ética. Claro, como que hasta ahí llegó, Hasta ahí llegó. Esto es espectacular. Hasta ahí llegó. Aduce una cuestión moral que no le permite estar con Javier Milei. La realidad, y para contar todas las voces, ¿no? Sí. La realidad es que Barrionuevo está enemistado con Patricia Bullrich, que bancó la campaña de Patricia Bullrich, Dante Camaño, su ex cuñado, con el que se están peleando por el sindicato, por manejar el sindicato en la ciudad, de los gastronómicos. Digo, hay 1000 internas cruzadas y ya estaba todo mal desde esa noche. Pero Barrionuevo dice, no, con la casta no. Así que se corre de la campaña de Milei. ¿Qué te dice la gente de Milei? Nos prometió unos 200.000 fiscales, porque ese era parte del trato, ¿no? Con Barrionuevo. Prometió lo grande. Claro, y solo nos mandaron viandas. Y en algunos lugares no teníamos fiscalización. ¿Qué nos dio Barrionuevo? Y lo dice no solo en off, te digo, lo dijo en on Guillermo Francos. ¿Qué pasó con la fiscalización? Guillermo Francos, que sería el ministro del Interior de Milei, que estuvo acá hace muy poquito, que es como la pata más política del armado de Milei, que estaba ahí negociando con Barrionuevo. ¿Qué pasaba? Todo bien, puso micros Barrionuevo para el cierre, se vio toda esa escenificación de llenar el estadio Movistar Arena para el cierre, pero después en la fiscalización se quedó corto. Así que bueno, un Barrionuevo que da el portazo enojado. Seguimos con el segundo. Esta cara probablemente no la conozca la mayoría de la gente. Su nombre es Osvaldo Marasco. Yo tampoco lo conozco. Yo lo conocía porque tuvo un cierto... resonó un poquito en 2015 cuando era el candidato de Ituzaingó del macrismo, de Cambiemos en ese entonces, y se va denunciando aportantes truchos en su propio partido. En medio de ese escándalo, renuncia como candidato. Así que ya tiene Marasco un antecedente de renuncias, no es la primera. ¿Y ahora? Pero acá también dice que no era... Obviamente, él quedó, como te imaginas, enemistado con Cambiemos, con Juntos por el Cambio en ese entonces, y dice, hasta acá llegué, yo no me voy a juntar con, tampoco la casta, ¿no? Con Patricia Bullrich, con Mauricio Macri. Con los que eran sus socios hace 2 años. Claro, bueno, él se va hace un par de años de ahí y dice, bueno, hasta acá llegó mi armado. El problema con que tome distancia Marasco no fue el candidato a intendente, fue otro, pero él fue el armador de Ituzaingó y de todo lo que es la zona oeste del conurbano, que además, bueno, ahí también es muy importante para cualquier libertario con el que hables la fiscalización del balotaje. Y ahí perdiendo militantes o perdiendo gente que tenga en ese armado, también le complica, bueno, el porvenir de cara al balotaje. Vamos a la próxima. En Entre Ríos hubo mucho ruido, ¿no? Entre Ríos mucho ruido, y esta es una de las caras de, bueno, en realidad fue la primera, la que se va. Ella renuncia al toque y dice, no vamos a salir con un patito en el pecho nosotros, no esperen eso de nosotros. Todo sale usando el mismo argumento para alejarse, para dar el portazo, pero ella fue electa diputada provincial de Entre Ríos, no va al Congreso, sino a la legislatura provincial. De 5 que resultaron electos por La Libertad Avanza, se lleva 3, o sea, se va ella con 2 más. ¿En serio? Así que, claro, van a hacer un bloque con el partido, bueno, que ella conforma ya, pero no van a ser miembros de La Libertad Avanza por la alianza de Milei con Macri y con Bullrich. Me dijeron que de los que había puesto Barrionuevo en la lista, también hay varios que... Sí, es que, bueno, hay un efecto arrastre. Y te digo también una curiosidad en la provincia de Buenos Aires. Sí. Hubo un episodio confuso en el que parece que se escribió, algunos dicen se escribió, otros dicen no lo llegaron a escribir. Se juntaron varios legisladores de la provincia de Buenos Aires, ya electos por La Libertad Avanza, y de los 15 que fueron electos, unos 7 firmaron un comunicado diciendo que se iban a ir.
Agustín Romo, por ejemplo, un militante también elegido en la provincia de Buenos Aires, lo niega. Dice, jamás existió ese comunicado, nada que ver, no tiene asidero. Pero hubo mucho malestar y se habló de la posibilidad de que dieran un portazo y que están siendo contenidos. Así que no te sorprenda que en los próximos días algo de lo que te estoy diciendo pueda llegar a suceder. Otro que está un poco enojado, este lo vas a conocer, probablemente te va a gustar, es Carlos Rodríguez. Ah, sí, claro. Carlos Rodríguez, que era el jefe de asesores en teoría, digo era porque, bueno, ahora lo vamos a poner en duda, el jefe de asesores económicos de Milei, parte del Dream Team menemista, sí, claro, que incorpora a Milei a su campaña. Bueno, ¿sabes lo que dice Carlos Rodríguez? Ahora vas a ver un tuit, pero básicamente lo que dice es que tiene un bozal. Ahí ves, bueno, que cuenta que al equipo de comunicación se le ocurrió pensar que Milei, como comunicador de economía, puede haber llegado a su techo y que los dos comunicadores exclusivos designados, habla de Diana y Francos, Diana Mondino y Francos, del que hablábamos hace un ratito, son los que hablan de las cosas que a la gente le interesan. Pero directamente, en un momento dice, en una ola de tweets de Carlos Rodríguez, que a ellos los tienen bloqueados, que no pueden hablar, que solo los dejan hablar en Twitter y que le dejan a las rarezas libertarias hablar por ahí sueltos. ¿Sabes lo que le dice un usuario? Carlos, los trapitos se lavan en casa, al sol no. ¿Y qué le contesta Carlos Rodríguez? ¿Qué le contesta? Le dice, es tarde, ya no hay casa. ¡Upa! No sabemos qué pasó ahí. Pero además es curioso porque venía de postear una foto con Diana Mondino, a la que critican ese tuit. Así que hay mucho ruido dentro de las filas libertarias. Y cerramos con ella, de la que hablaba hace un principio, que es Lilia Lemoine, que tuvo una noche de furia después de la elección, que dijo, bueno, no perdimos por mi culpa, perdimos por todo lo demás. Empezó a criticar para todos lados. Se peleó con varios de los asesores de Milei. No va a romper Lilia Lemoine, pero Milei mismo se encargó estos días de decir, bueno, la palabra la tengo yo, nadie de ellos me está representando. Hay mucho ruido en el entorno y ya te digo, no solo en segundas líneas, sino en la mesa chica de Javier Milei. Qué yunta, Lu, ¿no? Qué yunta. Gracias por esto, detalladísimo y además de último momento. Viene Gaby Vulcano ahora con su informe respecto de los dos grandes líderes que ordenaron la discusión política en la Argentina en estos últimos 20 años. Contraste también aquí, ¿verdad, Vulcano? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ale. Sí, el contraste es qué pasa con los dos principales dirigentes de la Argentina, se podría decir, o por lo menos hasta ahora, que son Cristina Kirchner y Mauricio Macri. ¿Qué pasa con la vicepresidenta? ¿Está en retirada, Ale? Bueno, eso parece, ¿no? O por lo menos de la esfera pública desapareció. Sí, y es parte de una estrategia o tiene que ver más con una decisión de ella de replegarse. Yo te diría como primera respuesta que hay algo de estrategia que acordaron tanto Cristina Kirchner con Sergio Massa para, por un lado, conseguir nuevos votos y a la luz de los resultados los consiguieron hasta ahora. Cristina Kirchner no estuvo presente de manera pública en la campaña de Sergio Massa. Siempre están teniendo conversaciones, diálogos, están al tanto uno del otro de cada uno de los pasos de la campaña Unión por la Patria. A diario esto, Gaby, ¿no? Esto es a diario. Lo que muchos se preguntan es por qué no aparece ella. Bueno, una de las cosas tiene que ver con esta decisión de ver cómo pueden sumar votos, cómo puede sumar votos puntualmente Sergio Massa. Esto que se viene diciendo de deskirchnerizar a Sergio Massa, cabe aclarar que Sergio Massa nunca fue kirchnerista y Cristina Kirchner lo sabe. Claro. Entre otras cosas, por eso también fue electo como el candidato del peronismo. Ahora, ¿es la única razón por la que Cristina Kirchner no está en la campaña? No, Ale. Hay algo de una necesidad de replegarse de ella, pero también de dar lugar a que haya nuevos dirigentes del peronismo. ¿Qué quiere decir esto? Recién hablabas vos con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que claramente es una de las principales figuras y de los liderazgos que va a tener el peronismo, y el otro es Sergio Massa.
¿Qué es lo que hizo Sergio Massa? Cumplió al dedillo el pedido que hizo Cristina Kirchner meses atrás diciendo, bueno, es el turno de los hijos de la generación diezmada. Aclaramos que no hay que tomarlo literal. ¿Por qué te digo esto, Ale? Porque le dijo Cristina Kirchner a Sergio Massa, pero también a Axel Kicillof, bueno, consíganse los votos. ¿Qué quiere decir esto? Que se aseguren los votos para llegar a tener el triunfo en las elecciones. Ahora Sergio Massa va a tener que conseguir ese número en el balotaje. Esta te diría que son las dos razones por las que Cristina Kirchner está, porque decir que no está no es real, pero no está de manera activa en la campaña. Bueno, la pregunta es de acá en adelante qué va a pasar con ella, porque Massa lo primero que hizo después de las elecciones fue decir, eligió mirar la política más de lejos. Sí, y hay algo de cierto en eso, eligió mirar la política más de lejos, tuvo unas declaraciones, unas palabras hace muy poquito a la militancia este fin de semana, a un acto del Frente Patria Grande, puntualmente mirá que dónde decidió decirlo, a quién. Era hasta hace poco un contrincante de Sergio Massa en lo que fueron las primarias, hablamos de Juan Grabois. Sí. Allí decidió hablarle a la militancia, pedir el voto, decir que hay que militar el voto para poder ganar el balotaje. Pero por ahora ella está obviamente muy ocupada con todo lo que tiene que ver con sus causas judiciales y también con lo que está referido a la investigación que se lleva adelante por el intento de magnicidio. Del otro lado, Macri, en cambio, quiere ir por todo, va doble o nada, ¿no? Del otro lado está Mauricio Macri, que por momentos aparece como una especie de jefe de campaña de Javier Milei. Algo que te dicen en Juntos por el Cambio no nos sorprende, esto tanto por el lado de los radicales como del larretismo, dicen no nos sorprende porque Mauricio Macri viene trabajando hace mucho tiempo para volver a ser gobierno, pero no de la mano de la dirigencia de Juntos por el Cambio, porque en un momento trató de correrlo a Horacio Rodríguez Larreta, después hizo una campaña medio titubeante respecto a la figura de Patricia Bullrich, sino que la idea de Macri, y ya desde hace mucho tiempo y ahora de alguna manera lo blanqueó, era poder tener su segundo gobierno, ¿no? Tener su segundo tiempo, como él venía diciendo, pero nada más ni nada menos que de la mano de Milei. ¿Qué es lo que está pensando? Milei necesita ahora los votos de Juntos por el Cambio y yo se los puedo dar. Pero después, si llega a ser electo presidente, va a necesitar gobernabilidad, algo que también yo le puedo garantizar con parte de mi equipo económico. Vos recién, Ale, contabas algunos de los nombres que vienen circulando como posibles integrantes de un gobierno de Javier Milei en caso de que llegue a la presidencia. Él está pensando, ¿puedo volver a tener el lugar de centralidad? La pregunta que cabe hacerse, ¿es posible que haya dos jefes en La Libertad Avanza, que uno sea Javier Milei y al mismo tiempo esté Mauricio Macri? ¿Es posible compartir el poder? Bueno, son algunas de las preguntas que aparecen cuando vemos esta alianza que se conformó en estos últimos días o que se blanqueó entre Javier Milei y Mauricio Macri. Gracias, Vulcano. Antes de irnos, simplemente telegráfico, ¿qué pasa con las naftas de acá al final de esta semana? Bueno, dicen las petroleras en un comunicado que sacaron hace un par de horas que se va a ir normalizando paulatinamente en las próximas 72 horas. Ahora, a las petroleras, a las que producen y refinan en Argentina, les acaban de dar un dólar preferencial con acceso a las divisas en el exterior. Eso, evidentemente, forma parte de la negociación entre un Massa que conoce muy bien al oligopolio petrolero y los referentes de ese oligopolio. Cómo se imbrica esto con la campaña electoral, obviamente no le escapa a nadie, es un tema recontrasensible para la opinión pública, pero con el dinero que se habilitó y para la importación de los 10 barcos y con el entendimiento que se alcanzó entre los que inexplicablemente en YPF, en el Banco Central, en la Secretaría de Energía, en la aduana, se chocaron entre sí y no pudieron resolver algo
tan simple en un país que bate récord de producción y de refinación de petróleo mes a mes últimamente, bueno, quizás tengan razón las petroleras y pasado mañana ya sea completamente normal. Al menos es la información que tengo yo. Nos encontramos el lunes que viene, como siempre, aquí en Brotes Verdes. Gracias por estar con nosotros. Chau.